tardes, amigos y familia que nos sintonizan. Bienvenidos al programa Los Tiempos. Es un placer estar una vez más con cada uno de ustedes para traerles la palabra de Dios. Verdaderamente vemos aquí, seguimos en el libro de Juan, estamos en el capítulo 3. Ahora vamos a caminar del versículo 22 al 36. Y el libro de Juan nos introduce la identidad y la verdadera persona de quien era y es el Señor Jesucristo. Muchos tienen al Señor Jesucristo, lo describen como diferentes personas, mas aquí el libro de Juan lo identifica como el Dios, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, como incluso vimos la enseñanza pasada de Juan 3:16. Y aquí vemos un escenario un poco diferente, una nueva introducción, algo que incluso vemos entre la interacción de Juan y Jesús. Pero queremos comenzar con el versículo 22. Y para los que no me conocen, mi nombre es Marlon López y para mí es un placer estar con ustedes y compartir la palabra. Pero dice el versículo 22 de Juan 3, versículo 22 dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vemos aquí que claramente vemos el trabajo del Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo se encontraba en una ciudad bautizando, como también Juan el Bautista se encontraba en otro lugar bautizando, haciendo el mismo trabajo. Era algo que era el evangelio que estos dos varones, como el Señor Jesucristo, introducían a las personas. Pero el punto más importante de esto que queremos aclarar es sobre lo que Juan estaba haciendo. Todos conocemos a Juan como Juan el Bautista, el que bautizaba, incluso el que bautizó al Señor Jesucristo. Pero aquí también vemos al Señor Jesús bautizando. Y quiero que verdaderamente descifrar, quiero identificarles también lo que es el acto, lo que estaba haciendo Juan y cómo es que el bautismo de Juan se consideraba. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11, dice ahí su palabra. Fíjense lo que dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es algo muy importante que tomamos nota sobre eso. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan está hablando sobre el bautismo de él y también él está diciendo: yo bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces todos los que se acercaban a Juan, él se arrepentían y para arrepentimiento, para completar, identificarse con el Señor Jesús, se bautizaban. ¿Para qué? Para perdón de pecados, para arrepentimiento. Era un acto que se tenía que hacer. Entonces también Pablo lo menciona en el libro de Hechos, 19, 4. Fíjese lo que nos dice la palabra en el libro de Hechos 19:4. Nos habla y nos dice: Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ahí está otra vez, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Eso es lo hermoso de lo que podemos ver, que estas escrituras nos identifican y nos dicen exactamente lo que Juan estaba haciendo, en el cual el trabajo de él era traer el evangelio, para que la gente se arrepintieran, y después de que se arrepentían, obviamente los bautizaba. Pero también el mensaje de Juan era: pero viene alguien atrás de mí, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene alguien atrás de mí, en el cual el mismo Juan
identificaba al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo los iba a bautizar en el Espíritu Santo. Y aquí vemos en el tiempo, en un espacio donde el Señor Jesucristo se encontraba bautizando, como también Juan el Bautista se encontraba bautizando, y vemos que los judíos llegan y se encuentran y vienen a cuestionar a los discípulos de Juan y le dicen, hey, ¿cómo es que los cuestionan sobre el lavamiento, la purificación? Sobre la purificación, dice, ¿cómo es que ustedes son puros? ¿Cómo es que se mantienen la limpieza? ¿Por qué? Porque Juan, la limpieza era algo un rudimento que verdaderamente se tenía que llevar a cabo conforme la ley judía, la ley se tenía que llevar a cabo, y ahora aparece Juan bautizando a las personas para arrepentimiento, y los bautizaba, y luego decía que les perdonaba los pecados, y entonces ellos sus pecados eran borrados, entonces se encontraban en limpieza. Después del arrepentimiento, ellos se encontraban puros en limpieza. Entonces por eso es que los judíos los cuestionaban, les decían, bueno, ¿y cómo es que ustedes hacen esto, que es contrario a la ley? ¿Por qué es que el acto del bautismo viene a traer la limpieza que la ley verdaderamente nos manda, que nosotros debemos de llevar a cabo conforme a otros rudimentos, algo totalmente diferente a la limpieza que Juan estaba enseñando? Entonces por eso es que lo cuestionan sobre la limpieza de los pecados. Es algo muy importante que cada uno de nosotros tenemos que entender el acto. Ahora en día el acto del bautismo es algo totalmente diferente. Incluso en nuestra iglesia tenemos clases de bautismo. Los bautismos vienen en este verano, cada año se llevan a cabo en nuestra iglesia. Entonces ahora mismo hay clases de bautismo en nuestra iglesia, y enseñábamos en esa clase a los hermanos que se van a bautizar, que antes, conforme Juan el Bautista, el bautismo era para arrepentirse. Ahora, como la misma palabra nos habla, Pablo nos menciona que ahora el bautismo es un acto en el cual todo cristiano debería de llevar a cabo. No es para ser salvo, sino que para identificarse con el Señor. El acto del bautismo, en el poder ser sumergidos en el agua, significa que morimos con Cristo. Okay, cuando el agua totalmente cubre todo nuestro ser, entonces eso significa la muerte, significa el ser enterrado, okay, conforme a la muerte. Y de la misma manera, así como el pastor o el hermano que nos saca del agua, eso significa el sacrificio, y significa el poder nacer de nuevo una vez más, conforme lo que la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa, es el morir y resucitar en Cristo. Eso es lo que trae el bautismo. Es un acto de obediencia en el cual nosotros nos identificamos con la muerte del Señor Jesucristo, le damos la muerte al viejo hombre, y ahora nacemos y resucitamos con el Señor Jesucristo, y obviamente nos prepara para el ministerio. En ese momento nosotros le decimos al Señor Jesucristo, le decimos, estoy apto, reconozco que he muerto a este mundo, he muerto al viejo hombre, y ahora he resucitado conforme tu resurrección, el Señor, la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante. Ahora, ¿será que eso nos viene a traer la salvación? No, no nos trae la salvación, simplemente nos prepara para el servicio en la casa del Señor. ¿Es necesario? Yo le diría que no es necesario. Tenemos mucha escritura que nos enseña conforme que verdaderamente para ser salvo no es necesario ser bautizado. Pero aquí bajo en el ministerio de Juan el Bautista sí era algo muy importante, que para ser salvos se necesitaban bautizar. Entonces, dos cosas diferentes. Los tiempos han cambiado, incluso la palabra conforme el Señor Jesucristo, eso que Juan venía haciendo, se vino a cancelar conforme el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección, y por eso es que celebramos el bautismo un poco diferente ahora en día en la iglesia de Cristo. Entonces seguimos con el versículo
versículo 26 de Juan 3, dice su palabra, versículo 26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que los que estaba contigo, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿quién? Señor Jesucristo. Estos vienen y cuestionan y le traen el mensaje a Juan y le dicen, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, imagínense, y todos vienen a él, le dicen, le traen el mensaje a Juan, o en otras palabras, el chisme a Juan. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Algo tremendo, hermano. Aquí, como vemos en los primeros versículos, el primer versículo del 26, que los judíos, vienen y tratan de dividir a Juan y al Señor Jesús, diciéndole, oh, ¿te acuerdas de aquel que estaba al otro lado? También está haciendo el trabajo del bautismo, lo mismo que tú haces, él lo está haciendo y aparentemente lo está haciendo mucho mejor que ti. ¿Por qué? Porque mucha gente, toda la gente lo está siguiendo a él. Entonces, imagínense, hermano, la división. Si alguna vez nosotros hemos pensado que la división es algo que nomás ahora existe en las iglesias o en los ministerios, aquí vemos que Satanás trató de dividir al Señor Jesús con Juan, con simplemente el acto, el trabajo de Juan. Obviamente Juan fue primero que el Señor Jesucristo bajo el ministerio en el cual él anunciaba del Señor Jesucristo. Entonces, si Juan hubiera sido como algunos de muchos de nosotros, su ego se hubiera levantado, su cabeza se le hubiera engrandecido y hubiera cuestionado al Señor Jesús y hubiera hecho menos al Señor Jesús, al ministerio del Señor Jesús. Pero aquí vemos, hermano, que Juan hizo totalmente lo negativo a lo que Satanás quería. Satanás quería que Juan se levantara y fuera y apagara el ministerio del mismo Dios verdadero. Y esto es lo que surge ahora en día. Ahora en día que Satanás, que simplemente viene y trata de dividir, pero algo que me impacta a mí, incluso lo vemos ahora en día, es cuando Satanás viene a dividir, nos levanta nuestro ego, nos quiere dar la autoridad, nos quiere dar nos quiere dar títulos, así como estos judíos le vienen y le dicen a Juan, Rabí, el título más grande que un judío le podía dar a otro judío era llamarlo maestro, Rabí, maestro de la ley. Y a eso es lo que le vienen y le dicen a Juan, Rabí, ¿te acuerdas de aquel hombre? Entonces, como a muchos de nosotros, hermano, van a haber personas, van a haber personas que van a tratar con nosotros y van a tratar de dividirnos. Y este es el trabajo de Satanás, es simplemente lo que es, identifiquémoslos a la manera que esto simplemente existe ahora en día y es el trabajo de Satanás. Y de la misma manera vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ¿te acuerdas de aquel? Está haciendo algo, algo que tú haces y que incluso que tú haces mejor. Pero si nos damos cuenta, hermano, también, como mencionó Juan, se pudo llenar de gloria y se pudo vanagloriar. Porque si se acuerda que la palabra del Señor nos habla y el mismo Señor Jesús nos dice que no ha habido un hombre más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista es lo que el Señor identifica. ¿Por qué? Porque Juan fue el que introdució
al Señor Jesús. Entonces cuando vienen y le traen este mensaje, Juan se pudo llenar de vanagloria y dice, oh no, aquel Jesús es menos que yo. ¿Por qué? Porque incluso yo lo bauticé a ese tal por cual Jesús. Pero no, Juan sabía su posición, sabía su posición, como muchos de nosotros, hermanos. Muchos de nosotros se nos dan ciertos privilegios en la iglesia. En la iglesia se nos da la confianza de poder funcionar y poder trabajar, sea con los niños, jóvenes, varones o damas, o incluso que se nos dé la oportunidad de predicar en la iglesia. Y sabe que lo primero que muchas veces sucede, y Satanás lo sabe, Satanás entiende nuestro corazón, entiende nuestra mente, y lo primero que Satanás quiere, como le sucedió a él mismo, es levantar nuestro ego. Oh, ahora ya eres un gran maestro, ahora eres alguien que todo el mundo tiene que escuchar, ahora tú eres alguien que necesita reverencia de toda persona. ¿Por qué? Porque ahora ya tú estás ejerciendo en una posición mucho más grande. Entonces aquí vemos, y este es el mensaje y este es el ejemplo más grande que cada uno de nosotros podemos tomar, de que verdaderamente Juan entendió su posición y la comprendió a toda totalidad, que no dejó que estos judíos influenciaran su posición y llenaran su corazón de maldad y pecado, sino que simplemente, como hemos escuchado, él habla, dice, yo conozco, dice, que el esposo de la iglesia es Jesucristo. Él está presente, yo simplemente soy el introductor. Como muchas veces, hermanos, se nos piden o se te ha pedido a ti que introduzcas a alguien, sea en algún evento, en algún concierto, o aquí mismo en la iglesia, cuando te ponen a dirigir un servicio en la iglesia. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás introduciendo al Señor Jesucristo a quien, al que está atrás de ti. La atención no la necesitas tú, y no la deberíamos de requerir, no la deberíamos de demandar, sino que la atención, como Juan el Bautista, tenemos que enseñar. Oh, viene alguien atrás de mí y él es el que los va a bautizar a ustedes en el Espíritu Santo. Yo no soy nadie. Eso es lo que estaba proclamando Juan. ¿Por qué? Porque el novio, el esposo de la esposa está presente. Yo simplemente soy el amigo del esposo, y yo me lleno de gozo. Menciona ahí mismo Juan, dice, porque yo estoy presente, yo estoy aquí con el esposo. Es algo muy hermoso, hermano. Entonces, en otras palabras, yo no sé qué ministerio tú estás funcionando. Acuérdate, simplemente tú eres un vaso, tú eres alguien que tenemos que entender nosotros, hermanos, que simplemente estamos introduciendo a Cristo. Pero muchas veces, hermanos, nosotros con algo muy poco nos llenamos de gloria y demandamos de gloria, y queremos mandar al prójimo, queremos hacer esto y lo otro. Y no se trata de eso, se trata de que Jesús, que sea el que es introducido en todo lo que nosotros hacemos, que nuestro ego nunca crezca. Algo que vemos, continuamos en el versículo 30, dice, y esto es algo que me impacta, es necesario, lo que dice Juan, el versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, dice, pero que yo mengüe, que yo sea menos. Es necesario que Jesús crezca y que yo sea menos, que yo mengüe. Que eso es lo que tenemos que buscar nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, porque esto es espiritual. Lo que estaba haciendo Juan, él dice, es necesario que Jesucristo sea grande, es necesario que todo lo que yo haga represente al Señor Jesucristo, es necesario que todo lo que yo hable que venga a representar al Señor Jesucristo como el Salvador y el que va a bautizar a su iglesia con el Espíritu Santo. Y es necesario, de la misma manera, en la misma frase, Juan está diciendo, es necesario que yo cada día venga a ser menos, y que Jesucristo sea exaltado
todas las veces necesarias y que Jesucristo crezca, no tan solo en mi corazón, pero también en el corazón del mundo entero, porque de eso se trata. El ministerio no es de nosotros, hermano. El ministerio es del Señor Jesucristo y es necesario que la gloria Él se la lleve y no nosotros. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros demandamos un poco de atención o un poco de gloria, entonces estamos tomando la misma posición del orgullo que tomó Satanás, en el cual fue arrojado del mismo cielo, de la misma comunión del Padre Celestial. Él fue arrojado. ¿Por qué? Porque él quiso ser más más que el Padre Eterno, y eso fue lo que lo destruyó a Satanás. Y por eso es que incluso ahora al que nos está tendiendo trampa a nosotros es el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque fue arrojado de la presencia de Dios por su orgullo. ¿Por qué? Porque quiso ser menos. Entonces, cada vez que nosotros ejerzamos o hagamos algo en la iglesia, nos aseguremos que el que se lleva la gloria y nos aseguremos que el que crezca es el Señor Jesucristo y no nosotros. Eso es algo muy especial, es algo que tenemos que nosotros recordarnos diariamente. Y dice el versículo 31, seguimos del versículo 31 al 36, dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenal les habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, no tan solo Juan dice, el que viene atrás de mí es más importante, yo simplemente atestiguo del que viene atrás de mí, pero el que viene atrás de mí, como vemos en estos versículos, Juan dice, este es el Mesías, este es el prometido, este es el que trae salvación. Y Juan a la misma vez está diciendo, yo sé mi lugar, yo siempre sé que soy el que introduzco. Y de la misma manera, hermano, nosotros nos paramos en este lugar y predicamos la palabra del Señor. Los hermanos funcionan adentro de la iglesia y simplemente tenemos que reconocer nuestro lugar y tenemos que hablar del que nos salvó a nosotros, no nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que nosotros salvamos a la gente, nosotros convencemos a la gente, y es totalmente lo negativo de eso. Y entonces aquí Juan simplemente testifica, dice, no, Él es el verdadero, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, y yo no tengo ninguna parte ni arte en el ministerio, en el ministerio con el Señor Jesucristo. Incluso dice, yo no soy digno de incluso ni amarrarle sus sandalias. Y Él simplemente dice, yo hablo de Él. Y nos recomienda que escuchemos al Señor Jesús, que escuchemos a Él. El Padre ama al Hijo. También Juan lo identifica y dice, tenemos que entender que Él es el Hijo, y todo el Padre ha puesto sobre Él. Toda la autoridad Jesús la tiene aquí. Entonces Juan lo identifica y dice, este es el Mesías, el Hijo de Dios, a Él escuchen. Y como vemos también en el versículo 36, dice, el que cree tiene vida eterna. Y entonces Juan a la misma vez dice, ¿cómo yo le voy a dar vida eterna? Dice, yo no puedo darle vida eterna como muchos de nosotros, aunque muchos de nosotros predicadores, maestros o apóstoles o lo que sea que nos creamos, pensamos que nosotros somos los que le damos a la gente. ¿Por qué? Porque quizás nuestra expresión, de la manera que nosotros
nos comunicamos con las personas y quizás la gente nos escucha e incluso atienden el llamado. Muchas veces pensamos que nosotros somos los que convencemos, y aquí Juan dice no, dice yo simplemente anuncio, pero el que da la vida eterna es el Señor Jesucristo, a quien yo estoy anunciando. Entonces no tenemos que confundir nuestra posición, hermano, pero muchas veces nos confundimos, incluso nosotros mismos, en el cual nos creemos algo que verdaderamente no somos. Y Juan, al finalizar del versículo 36, habla y dice, Él es el que da la vida eterna. Yo no doy nada. Dice, yo simplemente, el Señor me mandó a dirigir, a anunciar que Él viene atrás, y también dice, yo los bautizo en arrepentimiento y luego los dejo funcionar, los mando. Soy simplemente un vaso. Dice, pero el que da la vida eterna es el Señor Jesús, el que yo no soy digno ni de atar sus sandalias. Entonces, el tema es ese, hermano, que dejemos que el Señor Jesucristo crezca y que nosotros seamos menos. Y esa tiene que ser nuestra petición, esa tiene que ser nuestra oración. Y eso es lo que yo le pido al Señor. Señor, ayúdame a ser menos diariamente, pero que tú en mi funcionar, en todo lo que yo haga, Señor, que todo lo que yo haga venga a engrandecerte a ti. Pero yo no quiero quedarme con absolutamente nada de tu gloria. ¿Por qué? Porque el que se merece toda gloria eres tú. ¿Okay? Entonces yo quiero menguar, pero que el Señor Jesucristo venga a crecer diariamente, no tan solo en mi vida, pero en la vida de cada uno de mis hermanos. Y si el Señor nos usa, hermanos, para ministrar a su pueblo, pues gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque Él nos da la confianza para poder llevar su mensaje a las personas, o a poder apoyar a las personas. Entonces esa tiene que ser nuestra petición, tomar la misma posición de Juan el Bautista, el hombre más grande del mundo. Imagínense, hermano, si tú le das la posición al Señor Jesús, tú estás siendo ejemplo del hombre más grande del mundo, ¿okay? Del hombre más grande del mundo, que simplemente vino a introducir al Mesías, ¿okay? Pero si hacemos lo negativo, si llega el orgullo, si llega el ego, si llega el yo y nuestra cabeza se infla, entonces estamos siendo ejemplo de lo que Satanás hizo. Okay. De lo que Satanás hizo, quiso ser algo más, quiso llevarse la gloria del Padre Celestial y fue arrojado, okay, al lago de fuego. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que saber nuestra posición como Juan el Bautista. Que el Señor les bendiga. Espero que esto nos sirva a cada uno de nosotros, hermanos, y espero que cada día nosotros sigamos creciendo en la palabra. ¿Por qué? Porque de eso se trata este programa. Se trata de que cada uno de nosotros podamos crecer y dejar que el Señor crezca más en nuestras vidas, crecer en su palabra y dejar que todo lo que nosotros hacemos en nuestros corazones y nuestras vidas, en nuestro caminar, que venga a glorificar el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen buenas noches. Amén.